En la preparatoria Instituto Sakura todos creían que Ariana Vega tenía la vida perfecta. Era inteligente, bonita y siempre sonreía. Pero nadie sabía que llevaba años enamorada de su mejor amigo, Lucas Ferrer. Lucas era el típico chico tranquilo que ayudaba a todos, caminaban juntos desde niños, compartían comida, tareas y secretos. Ariana estaba segura de que algún día él notaría sus sentimientos. Ariana Vega y Lucas Ferrer se conocieron cuando tenían apenas 6 años. Ariana lloraba escondida detrás de un árbol del parque porque unos niños se habían burlado de ella por usar lentes grandes. Cuando Lucas apareció se peleó con los niños haciéndoles huir y luego se acercó a Ariana con las rodillas raspadas y una paleta en la mano. Si lloras más, van a pensar que sí tienen razón. Ella lo miró molesta. ¿Y tú qué sabes? Lucas se sentó a su lado y partió la paleta en 2. Yo también lloro a veces. Desde ese día nunca volvieron a separarse. Crecieron juntos. Cuando Ariana tenía miedo de los truenos, Lucas dormía en llamada con ella hasta que amanecía. Cuando Lucas perdió a su abuelo, Ariana se quedó abrazándolo durante horas, aunque él no decía ni una palabra. En la secundaria todos juraban que terminarían siendo novios, pero nunca pasó. Porque ambos tenían miedo. Lucas temía arruinar lo más importante de su vida. Y Ariana pensaba que si él no se confesaba, quizá nunca la vio de esa manera. Aún así, hacían todo juntos. Iban caminando bajo la lluvia compartiendo un solo paraguas. Se robaban comida en el recreo. Veían películas de terror, aunque Ariana terminaba escondida detrás de Lucas. Y había una costumbre que nunca rompieron. Cada viernes se encontraban en una pequeña tienda cerca del río para comer ramen instantáneo. Sin importar peleas, tareas o problemas. Siempre viernes. Siempre juntos. Lucas vivía para esos momentos. Porque, aunque nunca pudo decir «te amo», sentía que ya tenía una vida entera a su lado. Entonces apareció Adrián Keller. Adrián Keller llegó transferido a mitad de año. Alto, serio y con fama de problemático. Todos lo evitaban. La llegada de Adrián Keller al Instituto Sakura fue extraña desde el principio. Entró al salón a mitad de clase, con el uniforme desordenado y una mirada tan fría que incluso el profesor guardó silencio unos segundos. Él será su nuevo compañero. Eso fue todo. Ni siquiera se presentó. Solo caminó hasta el asiento del fondo y se sentó junto a la ventana mientras la lluvia golpeaba el vidrio. Los rumores comenzaron el mismo día, que lo expulsaron de su anterior colegio. Que golpeó a alguien. Que tenía problemas con la policía. Que su familia estaba rota. Nadie sabía que era verdad, pero todos comenzaron a evitarlo. Y Adrián parecía preferirlo así. En los descansos siempre estaba solo. Nunca sonreía. Nunca hablaba primero. Si alguien intentaba acercarse, respondía cortante: ¿necesitas algo? Y con eso bastaba para espantar a cualquiera. Incluso los profesores parecían incómodos con él. Solo Ariana Vega lo observaba diferente, porque había algo en sus ojos. Algo triste. Como si estuviera cansado de existir. Todo empeoró una tarde. Un grupo de chicos comenzó a burlarse de Adrián en el patio. Oye, ¿es verdad que tu hermano se mató? El ambiente se congeló. Adrián se quedó inmóvil. Y por primera vez su expresión fría se rompió apenas. Uno de ellos siguió riéndose. Tal vez heredaste lo loco. Entonces Adrián perdió el control. Golpeó al chico tan fuerte que cayó al suelo sangrando de la nariz. Todos comenzaron a gritar. Los profesores llegaron corriendo. Las chicas se alejaron asustadas. Y Adrián simplemente quedó ahí parado, respirando agitado, con los ojos llenos de rabia y dolor. Fue suspendido varios días. Después de eso, nadie volvió a acercarse a él. Para todos era un monstruo.
Pero Ariana no podía dejar de pensar en aquella mirada que tuvo antes de golpear al chico. No parecía odio. Parecía sufrimiento. Cuando Adrián regresó al colegio, encontró algo raro en su pupitre. Un jugo de durazno y una nota pequeña. Tal vez no deberías pasar todos los recreos solo. No tenía firma. Pero él sabía quién había sido. Ese mismo día encontró a Ariana en la azotea. ¿Por qué haces esto?, preguntó él. ¿Esto qué? Intentar acercarte. Ariana lo miró unos segundos antes de responder. Porque creo que estás pidiendo ayuda, aunque no quieras admitirlo. Adrián soltó una pequeña risa amarga. La gente rota no se arregla tan fácil. Entonces no te arreglaré, dijo ella sentándose a su lado. Solo me quedaré aquí. Y esas palabras, esas simples palabras, fueron las primeras que lograron atravesar el muro que Adrián llevaba años construyendo alrededor de su corazón. Desde ese día comenzaron a hablar. Poco a poco Ariana descubrió que detrás de esa apariencia fría había alguien roto. Adrián cargaba la culpa por la muerte de su hermano mayor y sentía que no merecía ser feliz. Y sin darse cuenta, Ariana comenzó a enamorarse de él también, pero comenzó a notar pequeños detalles. Al principio Lucas no sintió celos. Pensó que sería algo pasajero. Pero comenzó a notar pequeños detalles. Ariana tardaba más en responder mensajes. Ya no le enviaba memes a medianoche. Y los viernes empezó a cancelar. Lo siento, hoy no puedo. Tengo que ayudar a Adrián. Te compensaré luego. Lucas decía que estaba bien. Pero igual iba solo a la tienda. Pedía 2 vasos de ramen por costumbre, y después se quedaba mirando el asiento vacío frente a él. Una noche el dueño del local le preguntó: ¿Tu novia ya no viene? Lucas sonrió bajando la mirada. Nunca fue mi novia. Y esa respuesta le dolió más de lo que esperaba. Los días siguieron pasando. Ariana reía más con Adrián. Sus ojos brillaban distinto. Y Lucas entendió lentamente que estaba perdiendo a la persona que había sido su hogar toda la vida. Pero lo peor no fue verla enamorarse de otro. Lo peor fue sentir que ya no lo necesitaba. El verdadero quiebre ocurrió un viernes lluvioso. Lucas esperó 2 horas en la tienda. El ramen se enfrió. La lluvia golpeaba las ventanas. Y Ariana nunca llegó. Entonces vio una historia en redes sociales. Ariana y Adrián estaban juntos en un festival. Ella sonreía como nunca. Lucas apagó el celular lentamente. Y por primera vez sintió celos de verdad. No de Adrián, sino de la felicidad que él podía darle. Adrián Keller tardó mucho tiempo en darse cuenta de lo que realmente estaba pasando entre Ariana Vega y Lucas Ferrer. Al principio creyó que solo eran amigos muy unidos, pero comenzó a notar pequeños detalles que dolían más de lo que esperaba. Lucas sabía exactamente cómo hacer reír a Ariana cuando estaba triste. Ariana buscaba automáticamente a Lucas entre la multitud apenas llegaba al colegio. Y cuando discutían, terminaban reconciliándose como si fueran 2 personas incapaces de vivir separadas. Adrián empezó a sentirse como un intruso. Como alguien que estaba entrando a una historia que ya existía mucho antes que él. Una tarde los vio desde la ventana del salón. Lucas estaba acomodándole el cabello a Ariana mientras ella se quejaba porque el viento lo arruinaba. Era un gesto pequeño, natural, íntimo. Y Adrián sintió algo extraño en el pecho. Celos. Pero también culpa. Porque por primera vez en mucho tiempo, quería quedarse al lado de alguien. Cuando Ariana finalmente lo encontró el lunes siguiente, intentó disculparse. Todo cambió la noche del festival escolar. Adrián llegó tarde porque había ayudado a unos alumnos con la decoración. Mientras caminaba entre las luces y la música, vio a Ariana y Lucas sentados juntos bajo un árbol iluminado por faroles.
Ella estaba dormida apoyada en el hombro de Lucas. Y Lucas la miraba, como si fuera lo más importante del mundo. Adrián se quedó quieto observándolos desde lejos. Entonces escuchó algo que nunca debió escuchar. Uno de los amigos de Lucas le dijo en voz baja: ¿Cuándo vas a decirle que la amas? Lucas sonrió triste. No puedo. ¿Por qué? Lucas bajó la mirada hacia Ariana dormida. Porque si ella no siente lo mismo, perderla me destruiría. Esas palabras golpearon a Adrián más fuerte que cualquier pelea. Porque entendió algo horrible. Lucas la había amado en silencio durante años. Y aún así nunca la presionó. Nunca la obligó. Nunca intentó separarla de nadie. Solo la amó. En silencio. Esa noche Adrián se marchó antes de que Ariana despertara. En la azotea Lucas solo preguntó: «Ariana, ¿te gusta Adrián?» Ella quedó en silencio. Y ese silencio fue suficiente. Lucas bajó la mirada y sonrió con tristeza. ¿En qué momento dejé de ser importante para ti? Ella quedó congelada. Porque no tenía respuesta. Lucas rió bajito, pero su voz estaba rota. Pasamos media vida juntos, Ariana. Y aún así alguien pudo reemplazarme en unos meses. ¿No te reemplazó?, gritó ella llorando. Entonces, ¿por qué me siento tan solo? Ese silencio destruyó algo entre ambos. Supongo que fui demasiado lento. Ariana sintió que el corazón se le rompía. Porque amaba a Lucas. Pero también amaba a Adrián. Uno era su hogar. El otro era la tormenta que hacía latir su corazón. Los días se volvieron tensos. Desde entonces dejaron de hablar como antes. Los días se volvieron tensos. Adrián comenzó a alejarse al darse cuenta de lo que Lucas sentía. Respondía seco. Ya no la esperaba después de clases. Dejó de subir a la azotea. Ariana no entendía nada. ¿Hice algo malo? No. Entonces, ¿por qué me estás alejando? Adrián apretaba los puños cada vez que ella preguntaba eso. Porque la respuesta real era demasiado dolorosa. No quiero destruir su amistad. Pero Ariana explotó. ¿Y qué hay de lo que yo siento? Esa noche lloró sola pensando que quizá amar a dos personas era la peor maldición. Finalmente Ariana lo encontró una tarde lluviosa en la azotea. El viento era fuerte y Adrián estaba apoyado contra la reja mirando la ciudad. Ya no puedo seguir ignorándote, dijo ella con la voz quebrada. Adrián cerró los ojos. Deberías volver con Lucas. Ariana quedó congelada. ¿Qué? Él te ama. Ella sintió el corazón acelerarse. ¿Y tú? Adrián guardó silencio unos segundos eternos. Después soltó una risa triste. Ese es el problema. Ariana comenzó a llorar. Entonces no decidas por mí. Adrián la miró por primera vez en días. Y sus ojos estaban destruidos. No entiendes, Ariana, tú y Lucas tienen algo que sobrevivió años. Yo aparecí hace unos meses y ya estoy rompiendo todo. No estás rompiendo nada. Lucas ya no sonríe igual. Ese comentario la dejó sin palabras. Porque ella también lo había notado. Adrián tragó saliva antes de decir lo que más le dolía. Pasé toda mi vida perdiendo personas, no quiero convertirme en la razón por la que ustedes dos también se pierdan. Entonces dio un paso atrás, alejándose de ella, aunque claramente quería hacer lo contrario. Así que esto termina aquí. Y se fue. Ariana quedó sola bajo la lluvia, llorando mientras veía desaparecer la espalda del chico que había aprendido a amar. Pero lo que más le dolió fue entender que Adrián se estaba alejando no porque no la quisiera, sino porque la quería demasiado. Pasaron semanas hasta el festival escolar. Las luces iluminaban el patio mientras todos reían, excepto ellos tres.
Lucas finalmente tomó valor y confesó: «Te amé toda mi vida, Ariana». Ella comenzó a llorar. Y en ese momento Adrián apareció detrás de ellos. El silencio dolía. Adrián sonrió triste y dijo: «Entonces ya entendí». Se dio media vuelta dispuesto a irse, pero Ariana corrió y lo abrazó por la espalda. Lucas observó la escena sintiendo como el pecho le ardía. Porque ya conocía la respuesta antes de escucharla. Ariana, llorando, susurró: «Perdóname, pero mi corazón lo eligió a él». Lucas sonrió aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. «Solo prométeme que te hará feliz». Y se marchó solo bajo las luces del festival. Lucas Ferrer tardó mucho tiempo en aceptar la verdad. Porque durante años se había convencido de que algún día Ariana Vega terminaría mirándolo igual que él la miraba a ella. Después de todo, eran inseparables. Ella lo abrazaba. Dormía en llamadas con él. Le tomaba la mano cuando tenía miedo. Le decía: «Te necesito». ¿No significaba eso algo? Lucas creyó que sí. Por eso soportó tantos años callando sus sentimientos. Pensaba: «Solo necesito tiempo. Algún día se dará cuenta. Ya casi parece que somos algo más». Pero entonces llegó Adrián Keller. Y Lucas empezó a notar cosas que jamás había querido ver. Ariana nunca había sido directa con él. Nunca. Cuando todos molestaban diciendo que parecían pareja, ella siempre reía nerviosa y cambiaba el tema. Nunca le dijo que era guapo. Nunca se ponía nerviosa cuando estaban cerca. Nunca buscó excusas tontas para tocarlo. Con Lucas, todo era cómodo. Seguro. Como respirar. Pero con Adrián era diferente. Lucas lo notó desde el principio. Ariana se sonrojaba cuando Adrián le hablaba. Se quedaba mirándolo demasiado tiempo. Se molestaba cuando él la ignoraba. Y lo peor, ella sí peleaba por él. Una tarde Lucas escuchó accidentalmente una discusión entre ellos en la azotea. «Deja de alejarme, Adrián», gritó Ariana llorando. Lucas se quedó paralizado. Nunca la había escuchado hablar así. Nunca la había visto correr detrás de alguien. Nunca la había visto suplicar que se quedaran, ni siquiera por él. Y algo dentro de Lucas comenzó a romperse lentamente. Porque entendió algo cruel. Ariana lo quería muchísimo, pero nunca tuvo miedo de perderlo. La verdadera herida llegó un viernes. Lucas estaba solo en la tienda de ramen donde siempre iban juntos. Miró su celular y vio una foto que Ariana había subido. Adrián llevaba su chaqueta sobre los hombros de ella mientras caminaban bajo la lluvia. La descripción decía: «Cuando estoy con él, siento cosas que me asustan». Lucas leyó esa frase una y otra vez. Y sonrió. Pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque Ariana jamás había escrito algo así sobre él. Ni una sola vez. Entonces recordó todos esos años juntos. Y por primera vez dejó de verlos como señales de amor. Quizá Ariana no lo abrazaba porque lo deseaba. Quizá lo hacía porque se sentía segura. Quizá nunca fue el chico que amaba. Quizá siempre fue solamente su lugar seguro. Esa noche Lucas lloró en silencio sentado frente a 2 vasos de ramen que se enfriaban lentamente. Y aunque le destrozaba admitirlo, por fin entendió la verdad. Él amó a Ariana como alguien ama al amor de su vida. Pero Ariana lo amó, como alguien ama a la persona que nunca cree que perderá. Después de que Ariana Vega eligiera a Adrián Keller, algo dentro de Lucas Ferrer simplemente se apagó. Seguía yendo al colegio. Seguía sonriendo cuando alguien le hablaba. Seguía fingiendo que estaba bien. Pero ya no era él mismo. Los viernes seguía visitando aquella pequeña tienda de ramen junto al río. Solo. Siempre solo. El dueño incluso dejó de preguntar dónde estaba Ariana.
Porque la tristeza de Lucas ya daba la respuesta. Una noche lluviosa, Lucas estaba sentado mirando cómo el vapor salía lentamente del ramen frío frente a él. Ni siquiera había probado un bocado. Solo pensaba en Ariana. En Adrián. En todos esos años amándola en silencio para terminar siendo solamente un recuerdo cómodo en su vida. Entonces una voz interrumpió el silencio. «Si no te lo vas a comer, ¿puedo quedármelo?» Lucas levantó la mirada confundido. Frente a él estaba una chica con un paraguas roto y el uniforme mojado. Elena Mori. Tenía el cabello oscuro desordenado, ojeras leves y una expresión cansada, pero cálida. Lucas frunció el ceño. ¿Qué? Ella señaló el ramen. Lo has estado mirando 10 minutos como si hubieras terminado con tu novia. Lucas soltó una risa pequeña sin querer. Y esa fue la primera vez que se rió de verdad en meses. Elena comenzó a aparecer seguido después de eso. A veces en la tienda. A veces en la biblioteca. A veces simplemente caminando cerca del río escuchando música. Era rara. Hablaba demasiado cuando estaba nerviosa. Dormía en clases. Y tenía la mala costumbre de esconder su tristeza detrás de bromas. Lucas descubrió poco a poco que Elena también estaba rota. Su padre había abandonado a su familia años atrás y ella trabajaba medio tiempo para ayudar en casa. Aún así, siempre intentaba sonreír. Y algo en ella empezó a darle calma. Elena nunca le preguntó directamente sobre Ariana. Pero entendía. Cuando Lucas se quedaba mirando mensajes viejos en silencio, ella solo le quitaba el celular y decía, «Ya deja de torturarte solo». Cuando él se culpaba por no haber sido suficiente, ella lo golpeaba suave con el hombro. No perder significa que no valías menos. Y cuando Lucas pasaba noches enteras pensando en Ariana, Elena simplemente se quedaba en llamada con él hasta que se dormía. Exactamente como él hacía antes por Ariana. Y eso le dolía. Porque sentía que estaba viendo su propia bondad reflejada en alguien más. Pasaron meses. Y Lucas empezó a cambiar. Volvió a reír de verdad. Volvió a comer bien. Volvió a emocionarse por pequeños momentos. Y lo más extraño, comenzó a pasar días enteros sin pensar en Ariana. Al principio se sintió culpable. Como si olvidarla fuera traicionar todos esos años. Pero Elena apareció una tarde y le dijo algo que terminó rompiendo el último hilo que lo ataba al pasado. No tienes que quedarte triste solo porque amaste a alguien mucho tiempo. Lucas la miró en silencio. Y Elena sonrió apenas. A veces las personas no llegan para ser el amor de tu vida. A veces llegan para enseñarte cómo amar, hasta que aparece quien realmente se queda. Ese día Lucas la observó cuidadosamente. La forma en que el viento movía su cabello. La forma en que sus ojos evitaban mirarlo demasiado tiempo. La forma en que siempre estaba ahí para él, sin pedir nada. Y su corazón empezó a latir distinto. No como con Ariana. Esto era más tranquilo. Más cálido. Más real. Entonces entendió algo. Con Ariana siempre sintió miedo de perderla. Pero con Elena, por primera vez sentía paz. Pasaron 5 años. 5 años desde que Lucas Ferrer dejó de esperar mensajes de Ariana Vega a medianoche. 5 años desde aquella etapa donde sentía que el mundo había terminado porque ella eligió a Adrián Keller. Y aunque al principio creyó que nunca sanaría, la vida siguió avanzando. Porque apareció Elena Mori. La chica del paraguas roto. La chica que llegó cuando él estaba destruido. La única persona capaz de hacerlo reír incluso en sus peores días. Elena nunca intentó reemplazar a Ariana. Y quizá por eso Lucas terminó enamorándose de verdad. Con ella todo era diferente. No había dudas. No había silencios dolorosos. No había años esperando señales. Elena lo amaba de frente. Le tomaba la mano en público.
Le decía, te amo, sin vergüenza. Y cada vez que Lucas tenía inseguridades, ella simplemente lo abrazaba fuerte y decía: no tienes que competir con nadie para que yo te elija. Esas palabras terminaron curando partes de él que Ariana jamás supo que estaban rotas. Mientras tanto, Ariana y Adrián también siguieron juntos. No fue fácil. Adrián todavía cargaba muchos miedos. A veces se alejaba cuando sentía que no merecía ser amado. Y Ariana seguía siendo demasiado emocional. Discutían mucho, pero también se amaban demasiado para rendirse. Ariana fue quien enseñó a Adrián que no tenía que cargar solo con todo su dolor. Y Adrián fue quien le enseñó a Ariana a amar sin miedo. Con los años lograron construir algo fuerte. Algo real. Una noche de invierno, Adrián llevó a Ariana a la azotea del antiguo Instituto Sakura. El mismo lugar donde comenzó todo. Las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Adrián respiró profundo antes de sacar un pequeño anillo. Pasé toda mi vida creyendo que iba a terminar solo, dijo con la voz temblando. Pero entonces apareciste tú. Ariana empezó a llorar antes incluso de escuchar la pregunta. Y cuando Adrián dijo: ¿quieres casarte conmigo? Ella respondió abrazándolo tan fuerte que casi lo hace caer. Curiosamente, las bodas terminaron siendo el mismo mes. Lucas y Elena se casaron primero. Fue una ceremonia pequeña cerca del río donde él solía esperar a Ariana años atrás, pero esta vez el asiento vacío ya no existía. Porque Elena estaba ahí, sonriendo mientras caminaba hacia él con lágrimas en los ojos. Lucas la miró y recordó aquel chico roto que pensaba que jamás volvería a amar. Y entendió cuánto había cambiado. Cuando Elena llegó al altar, Lucas susurró: gracias por encontrarme cuando estaba perdido. Ella sonrió llorando. Gracias por quedarte. 2 semanas después fue la boda de Ariana y Adrián. Lucas dudó mucho antes de asistir. Pero Elena tomó su mano y le dijo: ya no duele como antes, ¿verdad? Lucas observó a Ariana riendo junto a Adrián. Y por primera vez no sintió tristeza. Solo nostalgia. Como mirar una vieja versión de sí mismo. Durante la ceremonia Ariana cruzó mirada con Lucas unos segundos, y ambos sonrieron suavemente. No como 2 personas enamoradas, sino como 2 personas que alguna vez fueron hogar el uno para el otro. Y eso bastaba. Porque al final, ninguno terminó con la persona que imaginó de joven. Pero sí terminaron con quien necesitaban para ser felices. Y aunque Ariana eligió a Adrián, cada vez que pasaba cerca de aquella pequeña tienda junto al río, sentía un nudo en el pecho. Porque entendió demasiado tarde algo horrible. Hay personas que se convierten en parte de tu vida tan profundamente, que perderlas se siente como perder una parte de ti mismo.